Hola otra vez a un episodio más de el podcast Invirtiendo y Entendiendo. Tengo la fortuna de estar con Asheli Menabrito, quien es conocida del ambiente rankiano porque nos acompañó en el Rankia Markets el año pasado. Ahí estuvimos en el Hotel Barceló, Ciudad de México, y nos la pasamos muy bien en tu compañía, mi querida Asheli. ¿Cómo te va esta vez? ¿Qué estás haciendo? Muy bien, la verdad es que feliz y sí es cierto, nos las pasamos muy bien. Ya me acordé muy bien y con muchísima gente, me acuerdo perfecto. Sí, 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 fue un eventazo y nos acompañaste representando a Mujeres en Finanzas, aunque actualmente pues te estás desempeñando como socia fundadora de Everest, que es una consultora patrimonial. Y mi querida Nacheli, esa vez en el evento de Rankia, si algo transmitiste, fue tu pasión por el mercado de valores, por el medio financiero. ¿Dónde nació? ¿Cómo te llegó? ¿Te llegó del cielo? ¿Fue a través de una persona? ¿Leíste algo? ¿Fue en la escuela? Pues Cuéntame. mira, a ver, la verdad es que te voy a platicar y es breve, o sea, bueno, siempre del cielo llega, ¿no? Yo sí creo que las diosicencias existen, pero al final soy ingeniero industrial. Luego había subsistemas y entonces me metí a manufactura para que veas cómo iba, yo creo que por el camino distinto. Después dije, ay, bueno, voy a especializarme en ISO 9000 para hacer la parte de fábrica. Mi papá tenía una fábrica, bueno, era parte del alcohol del 96 y gasas, algodón, etcétera. Y yo pensaba que iba a ir para allá. Lo que pasa es que luego me di cuenta que trabajar con mi papá era algo complejo. Lo más hermoso de mi papá es que era mi papá y no mi jefe, ¿no? Entonces, después, eh, me acuerdo perfecto que yo estaba dando clases en ese momento en una escuela, lo cual fue divertidísimo porque mientras estudié estuve dando clases de física, química y matemáticas en una escuela lasallista divina, pero mi papá en eso me dijo, ¿cuándo empiezas a trabajar de verdad? Y yo así como, ¿cómo? Pues si estoy trabajando de verdad. Digo, ¿no? Pero bueno, pues obviamente le entendí, me recibí y fue cuando entre el tienes que entrar a algo, pues así como que me entré a Axival rapidísimo, algo que se llama AxiTrade, que pues obviamente lo hice pues más del lado de sistemas. Posteriormente resultó que el sistema te lleva a una venta, ¿no? Yo sin pensar que quería vender. Y ahí me conocieron, me jalaron a Scotia a la casa de bolsa y de estar en Axival pues, año y medio más o menos, la verdad, algo padrísimo, que también tengo que reconocer que fue algo bien padre porque el sistema era algo muy novedoso. Entro a Scotia y empiezo ya en lo que es banca privada, obviamente como trainees, promotor C, no sabían cómo ponerle becario, o sea, como quisieras, ¿no? Pero ahí como que en lo más abajo, y empiezo a entender y, y pues vivía muy cerca de mi oficina en ese momento y de repente tengo la cosita de que me dice mi jefe, hoy mi socio, by the way, en ese momento me dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos abrir Perisur. Y yo dije, ¿what? ¿No? Entonces Perisur, segundo piso, yo no era tan deportista porque insisto que me hubiera metido en un gimnasio, entonces me metí al MBA mejor para entenderle más. Y luego de ahí, pues abrí la casa de bolsa en Toluca, después regresé a donde estaba la casa de bolsa en Bosques y creando cartera haciendo cartera. No solo haces cartera, haces relaciones, ¿no? O sea, uno empieza a hacer relaciones y eres parte de la familia, o sea, vas a los bautizos, primeras comuniones. Yo me acuerdo que en ese momento no tenía, pues no, tenía novio, pero no tenía esposo, ¿no? Entonces, o sea, decía mi marido, oye, bueno, mi marido hoy, pero mi esposo, digo, mi novio ahí decía, ¿tienes tantos eventos en la oficina? Y sí, la verdad es que te vuelves parte y te involucras muchísimo con los clientes. Y ya después, Jaime mismo, este mismo jefe que en el tiempo lo tuve en diferentes niveles, en todo, pero al final Jaime me invitó a decir, bueno, vamos a hacer tu parte de management. Y fue en los últimos años de Scotia y esa pasión que tú dices, empecé a entender otro mundo también, ¿no? No solo la parte bolsa, que a lo mejor vemos gente
con un poco más de cultura financiera, me metí muchísimo a la parte bancaria, en donde encontraba sorpresas muy importantes y creo que vi una necesidad absoluta de atender a clientes en un segmento que para una institución financiera resulta complejo, ¿no? Porque es caro, ¿no? O sea, que estén en una chequera, pues siempre da mucho más rendimiento, pero el que tú les digas, oye, la chequera no necesariamente es lo mejor para tus inversiones y que empiezas esa asesoría, etcétera. Pues obviamente vi esa necesidad. Scotia empieza a hacer transiciones muy interesantes y empieza a hacerlo muy digital, la verdad. Pero entonces tuve la gran fortuna, la verdad es que soy privilegiada y por eso te digo que sí, el cielo ayudó muchísimo, en el que pude en ese momento tener una gran negociación con una institución que quiero muchísimo, que es Scotia, y que me permitió decirles gracias, pero ahora me salgo del mundo corporativo a un mundo absolutamente distinto, que es Everest, en donde en Everest no solamente o sea, el nombre dice mucho, pero sí queremos ayudar a alcanzar el Everest a la gente, ¿no? Y el Everest en la parte patrimonial se vuelve algo muy, muy complejo si no lo entiendes, porque empezamos desde patrimonio, ¿no? Entonces, dejamos de tener mínimos, dejamos de tener, de aquí a acá lo atiende alguien, ¿no? La verdad es que dijimos vamos a estar abiertos a todo y a todos. No podemos o no pagamos un certificado de responsabilidad social, sino que ejercemos la responsabilidad social con esta pasión que nos caracteriza y pues hoy ahí estamos un equipo que empezamos, o sea, tres, así como a idearlo, ¿no? Muchas veces te lleva, ¿no? El vamos al high network y yo venía, ¿no? Uno de, nos asociamos, ahí nos afiliamos y tenemos unos grandes socios en una asesor independiente y él me decía, es que tú quieres hacer tus prácticas profesionales. Y le dije, no sabes las ganas que tengo de volverlas a hacer después de 22 años de carrera. Si se llaman prácticas profesionales, venga, aquí estoy lista. Y GBM, que es una gran plataforma, la cual en Rankia estuvo también y gran premiada además. GBM, antes de eso conocí un super ser humano ahí, que él me decía, Nash, yo sé cómo lo que querías hacer en una institución, que mover un barco de ese tamaño era complejo, yo creo que ahora lo puedes hacer de manera más fácil. Y aquí estamos, hoy aquí estamos, la verdad, de ser esos tres que empezamos, hoy somos 10 y creciendo en el equipo, y la verdad es que, pues, divertidísima, feliz, yo te puedo decir que feliz, y con un equipo, porque ahí sí para tomar este tipo de decisiones necesitas un complemento. Y el gran complemento en ese momento, pues fue mi esposo, ¿no? Porque en este equipo, en esta familia, pues de double income, entenderás, ¿no? O sea, double income, sí hay kids, ¿no? O sea, ahora no hay no kids a veces, pero bueno, aquí sí hay un par de gemelos, pues sí teníamos ese double income, pero fue que en este complemento él me dijo, Nash, ahora te toca a ti. En su momento le tocó a él emprender. Hoy, gracias a Dios, le está yendo muy bien. Y entonces ahora me pasó esa estafeta y me dijo, disfrútalo, gózalo y súfrelo también, porque también se sufre, ¿eh? No creas que todo es miel sobre hojuelas, pero la verdad es que estoy encantada. El emprender en el mercado de valores en México no es sencillo. Hay países como Brasil en donde de hecho firmas de asesoría financiera independiente ya cotizan en la bolsa de Brasil, ¿no? En México este modelo de asesoría patrimonial independiente a los grandes grupos financieros pues está todavía en pañales. ¿Cuál consideras tú que es el mayor reto para empresas como emprendimientos como el tuyo, Nacheli? Mira, o sea, a ver, yo creo que el reto más importante es el mindset que tenemos muchos como mexicanos, ¿no? O sea, es la institución, pero si no es onshore, es offshore, ¿no? El que hoy, y tú lo has dicho, en Brasil es algo impresionante lo que se ha visto. Un poquito lo malo es que sí hay hasta firmas de exclusividad con los despachos, ¿no? O sea, yo firmo exclusividad con alguien. Creo que firmar exclusividades a veces
te sesga o te mete a no ser tan objetivo. El reto pues es el que la gente lo entienda, como que a veces le dices, a ver, estoy para servirte a ti y tú escoges en dónde quieres que te sirva, ¿no? O sea, la institución que tú decidas es donde vamos a estar. Si me preguntas a mí, a lo mejor la menos compleja, la que está más fácil por términos tecnológicos, pues a lo mejor es GBM, pero me puedes decir también otra. Yo creo que hoy GBM no solo ha crecido, le ha invertido mucho y pues está muy sencilla y está mucho más barata porque hoy también es cuestión de precio. Y en Estados Unidos, este tipo de despachos es muy común. Pues digo, la verdad es que, o sea, hay muchos libros, ¿no? Que te hablan, ¿no? Fíjate de la comisión, ¿no? Todos nos hablan de las piramidaciones en las comisiones, etcétera. O sea, es algo que se dice mucho. Entre otras cosas, en Scotia tuve la oportunidad de llevar la comercialización de los fondos de inversión y tiene ahí su grado de complejidad el tema de las comisiones, sin duda. Pero obviamente hoy, con todo ese know-how que tenemos en el equipo, pues nos damos la gran ventaja de poder hablar y decirle, a ver, ¿en dónde te atiendo? Y no solo dónde te atiendo, vamos a analizar juntos, si me lo permites, lo que tienes. Porque muchas veces vivimos medio engañados, ¿no? O sea, decimos, no, tengo tanto, no, y debes, y entonces, y el seguro, y y entonces a lo mejor ahorramos menos, pero lo hacemos de otras formas. Entonces, hoy me encantaría estar en los niveles de Estados Unidos, así te lo expreso. Creo que somos Norteamérica para muchas cosas y hoy cada vez más vemos gente que está teniendo oportunidad de tener trabajo y que pudiera, si Dios quiere y así lo permite la economía, pues que vayan empezando a ahorrar y a hacer un patrimonio y una educación para sus hijos, que todos vemos también por nuestra familia, ¿no? Es correcto, es el principal motivador, ¿no? Vamos, no es que no haya otros, pero sí ya además, esto es extrañamente polarizante. México es un país muy arraigado a la familia y debería ser nuestro principal motivador, pero a su vez tenemos este arraigo en tener una muy escasa cultura financiera. Es muy complicado hacerle entender al que nunca ha tenido contacto con una institución a los niveles que tú mencionas, ¿no? Transitar a una persona de lo muy básico que es la cuenta de nómina donde le depositan a un fondo de inversión y no se diga escalarlo, hacer stock picking o diversificarse en divisas a través de algún ETF, etcétera, pues es muy complicado, porque atrás de todo eso no hay cultura, no hay educación bursátil. Y yo soy de la idea de que antes de vender hay que educar, ¿no? Sí, Una persona a la que tú le enseñas, además además comercialmente eso me parece que genera mucho arraigo con el asesor, ¿no? Porque cualquiera puede vender, ¿no? Tú le enseñas, tú eres, vamos, y mucha gente es prueba de que un ingeniero puede ser un extraordinario asesor de inversiones. Mi primer jefe, Nacheli, en este medio hace ya como 22 años, no era economista, no era actuario, no era contador, era un extraordinario vendedor. ¿Y sabes él en qué se había titulado? Él era ingeniero agrónomo. O sea, él era bueno para entender cómo se embarazaba una vaca, cómo le sacaban al becerro, cómo todo eso lo hacía, lo explicaba perfecto. Pero era una persona, y ahorita que tú hablabas hace ratito de todo lo que hay atrás de la parte comercial, ¿no? De que hoy eres mi cliente y mañana eres mi amigo, ya no sabes quiénes son tus amigos y tus clientes, ¿no? Hay que estar así, ¿no? Somos muy parecido a la gente, decía alguien, busca quien te haga de comer, quien te cuide el dinero y un buen padrecito, y por ahí alguien me decía también un abogado, ¿no? O sea, ya cuando tienes cubierto todo eso, ya tienes tu vida hecha. Entonces, pues esta parte de la vocación comercial para la gente que a lo mejor quiere dedicarse a eso, los muy jovencitos, no sé si a ti te pasa, Nacheli, que llega gente muy jovencita que va concluyendo la carrera
y que a lo mejor no tiene claro cómo involucrarse en el mercado de valores y quiere tener plataformas de Bloomberg, ¿no? Terminales, ¿no? Y sentarse todo el día y bueno, y también muy hecho a lo que han visto en películas, estar ahí, ¿no? Analizando las gráficas, pero nuestra chamba, nuestro trabajo es vender, ¿no? Y la venta se hace en la calle además, ¿no? Esto a mí me pasó mucho cuando yo empecé a trabajar en esto. Yo decía, bueno, pues es que hay que salir a la calle. Alguien me decía, yo decía, y bueno, pues es que yo no estoy acostumbrado a salir a la calle. Hijo de familia, pues, toda la vida en la escuela, y de momento agarra tu portafolio y vete a ver a alguien al otro lado de la ciudad y dedícale el tiempo del traslado. O sea, a mí me costó mucho trabajo en un principio. Yo no sabía cómo era esto. A ti esta vocación comercial te costó trabajo? ¿Fue sencillo involucrarte en esto? ¿Qué fue lo que más te costó a la hora de involucrarte en la parte comercial del mercado? Bueno, pues, sin duda, a ver, no es fácil, ¿eh? Yo creo que si fuera fácil cualquiera lo haría. Entonces, hay pocos. Pero, a ver, aquí lo importante y además, sobre todo, como tú dices, cuando estás más joven, ¿no? Porque, pues, imagínanos hace 22 años, ¿no? Y entonces tú llegas y veían a alguien y decían, ¿y esta niña qué viene? ¿No? O sea, como que sí era un stop muy importante. Además, tú vienes del interior, eres de Veracruz. Tú te viniste a trabajar aquí en la Ciudad de México. O sea, pero siempre estuve en México. Eso, o sea, toda mi familia es de Veracruz, de Coatzacoalcos, Veracruz, de hecho. Pero bueno, mi educación fue en México, ¿no? Estuve en la Ibero, el MBA lo tuve en el ITAM, etcétera, pero bueno, estuve en el sur, digo en el Perisur, pero después me fui a Toluca, pero luego entonces regresas a Bosques. Pero yo creo que aquí lo importante es cuando tú le dices al cliente y cuando empiezas a entrar con el cliente y empiezas a involucrarte y empiezas a preguntarle o sea, te cuesta mucho trabajo porque no es, bueno, señor, vengo a ofrecerle esto que paga 5 y ¿cuánto quiere poner? Yo creo que esa no es hay quien lo hace, pero no es la fórmula. Claro. Cuando tú empiezas a preguntar, ¿no? Y este Know Your Customer para muchos es un tema administrativo, para mí es una delicia. Yo soy de las grandes que digo, a ver, sí, es cierto, hay veces que hay parte administrativa, pero el Know Your Customer real, no el que estás llenando, sino el conocerte, el qué quieres, el a dónde vas, ¿no? El qué quieres hacer con ese dinero y el entender cómo es tu familia, cómo es tu concepto. En este país, el 84% de la gente que fue o que es económicamente activa, al final de su vida, o sea, se jubilan y luego tienen que acabar dependiendo de sus hijos. A mí ese dato que me lo dieron, cuando me lo dieron yo decía, no, a ver, por favor, otra vez. Me acuerdo perfecto haberle hablado a un amigo que en ese momento trabajaba en Deloitte y le dije, oye, ¿me ayudas a buscar? Es que no puedo creerlo. Y me dice, no, sí, así funciona, ¿no? Entonces, pues, obviamente, sí dices, o sea, tenemos que planearlo y tenemos que revisarlo y manejar tu dinero también es escoger quién te lo maneja. O sea, eso es clarísimo, es parte de la decisión, no solo en dónde, en qué, el perfil, el horizonte, sino quién lo hace. Dicen el punto clave, sí. Es parte del Sí, manejo sí, tuyo. claro, porque más allá de la institución que te respalda, hay una persona que da la cara por tu dinero. Y lo que, más allá del dinero que le transfieren al gestor, lo que te depositan a ti, Nacheli, es la confianza, ¿no? El del patrimonio, ¿no? Y un peso sube y va, es perfecto. El tipo de cambio está hoy en 18.90 y mañana puede estar en 22. El dinero sube y baja, las valuaciones se mueven todos los días, de lo que me digas. Pero lo que se va y no regresa, como en todo en la vida, ¿eh? Es la confianza. Eso sin duda. Y la verdad es que yo te voy a decir algo, yo siempre, y hasta la fecha, no hay veces, no hay una sola vez, y te lo digo de todo corazón, que yo no me siente con un cliente y que antes de llegar con el cliente trate de estudiar un poco, ¿eh? O sea, si puedo, incluso ahora que se puede, hasta googleas, ¿no? Pero, o sea, estudias un poco, tratas de llegar, pero sobre todo, sí me echo una persinadita y digo, Diosito, porfa, que lo que le diga haga que cambie algo en él, aunque yo no sea la que lleve su dinero.
No necesariamente tengo que ser yo, no soy la única que existe, habemos muchísimos asesores financieros y consultores ahora más, ¿no? Que en el consultor la última palabra sin duda la tiene el cliente, siempre la ha tenido, pero todavía en una institución a veces era más llevable. Pero sí lo que dices es, por favor, que le caiga eso en cuenta, porque tú veías y a todos los niveles. No te voy a decir que es un nivel es diferente a otro. A todos los niveles hay cosas que tienes seguro, te vas a morir, pero no sabes cuándo. Digo, últimamente ya nos dimos cuenta que ya puede ser a la edad que sea, ¿no? Y entonces, si tienes ciertas condicionantes, pues es más fácil. Pero eso, si no hubiera sido el COVID, pues a lo mejor no nos los ponen tan de frente. Yo siempre digo que hay cosas que nos pusieron así como muy de frente, ¿no? Entonces, pero de que te vas a morir, te vas a morir. Entonces, siempre pensar en ya tengo el seguro, ¿qué pasa, no? Lo caro que es tener la vejez es carísima, pero o sea, el neonato es muy caro. Yo que tuve gemelos y prematuros, o sea, en ese momento, obviamente, tú piensas pues en que los niños estén bien, en ir al hospital todos los días, ¿no? Estuvieron no sé cuántas semanas, creo que 5 semanas, no me acuerdo la verdad, pero fue muchísimo tiempo que estuvimos en el hospital y mi marido, yo me acuerdo, digo, es un poco el complemento, ¿no? Tú las hormonas hacen que estés fijada y como mamíferos que somos en los niños. Y él me decía, oye, Nash, ¿puedes revisar la cuenta pues del hospital? Y yo le decía, no, o sea, yo la puedo pedir y tú la revisas. Cuando después de mucho tiempo, de como que estaba archivando, yo dije, wow, no entendía yo lo que costaba la neonatez. Y es carísima. Entonces, digo, gracias a Dios en ese momento contábamos con seguro de gastos médicos, pero ¿cuántos no? Son de esas cosas que también tienes que analizar en el patrimonio. Entonces, son de esas que yo siempre digo, si yo te dejo, si de todo te dejo una, yo ya hice mi parte, ¿no? Si además me das la oportunidad y me eliges como la persona que voy a llevar tu dinero, no tengo más que agradecimiento, porque esa es una decisión que toma cada cliente y que tiene toda la libertad de tomarlo. Pero lo que sí no se vale es que la tome por un color, o sea, yo hoy que lo veo desde fuera, y antes lo empujaba mucho con Scotia, o sea, me declaro, ¿eh? O sea, yo decía, no, Scotia es el mejor lugar, y insisto, es una institución que me dio mucho, que la quiero, pero hoy en Estados Unidos que empiezo a estudiarlos, para alguien que trabaja en la misma institución, es conflicto de interés vender productos propios de la institución. Y yo decía, ¿cómo? ¿No? Cuando tú lo empiezas a vivir y lo empiezas a entender, dices, claro, por supuesto, si es conflicto. O sea, tú le tienes que dejar esa arquitectura abierta. Y tuve la oportunidad, te digo, de llevar la parte de fondos. Y en ese momento, pues era la repatriación. Y yo decía, esto se llama arquitectura abierta. Y Scotia en su momento fue el grupo financiero que más trajo arquitectura abierta y que más también, o sea, de ida y de vuelta, ¿no? O sea, en esa arquitectura abierta que queremos hacer y lo hicimos con los terceros distribuidores, fue un mercado muy rico en donde platicamos y donde tuve la fortuna de conocer gente muy importante y todos estos suizos que decían, pues me sale más barato comprarlo contigo que yo hacerlo, ¿no? Entonces dije, y entonces hoy, pues obviamente hay alternativos, hay UCITS, hay ETFs, hay, bueno, hasta criptomonedas, ¿no? O sea, ese es un pan que yo no me como, pero que también que hay un interés y que tú también tienes que decir tu opinión, que puede ser válida o no, pero que se vale, que no se vale quedarte con la duda de nada y que sí tenemos que estar muy, muy de cerca y es una carrera muy linda porque eres parte de la familia de la gente. Y dicen que lo más importante para un ser humano es la familia. Eso se dice. Sin embargo, el patrimonio hace que tu familia esté feliz. Entonces, híjole, ¿dónde está? Ahí esa ligera línea la tienes que cuidar mucho. Yo veo gente que ha trabajado 40, 50, 60 años trabajando y bueno, pues obviamente nos toca también educar a los de abajo, o sea, no solo al cliente, sino yo siempre le pido a los clientes que nos presenten a los hijos de la edad que sean para que empecemos a educar. Sin duda, yo creo que en el libro de la SEP, ¿no? Perdón, no debemos decirlo mucho, pero
no quiero salir en la mañanera, por supuesto, pero sí sería prudente. Debería de venir. Deberíamos enseñar desde los niños. Yo a mis hijos, de verdad que sí es algo que como que sí trato de todos los días enseñárselos, ¿no? O sea, a su nivel. Mis hijos tienen 11, pero al final todos tenemos que entender que poco a poco vas a ir construyendo, ¿no? O sea, desgraciadamente en este mundo de la inmediatez, ¿no? Ves todos los unicornios, o sea, mamá, ¿no viste que Elon Musk se volvió millonario, hizo todo esto y, ¿no? Y dices, tú sabes que Elon Musk trabaja a las 24 horas, o sea, no es dinero, es infinitamente, o sea, lo menos importante ya es el dinero, ¿no? Es mucho más, es un complemento muy grande y pues la verdad es que tenemos una tarea, todos los que asesoramos financieramente, yo ahí sí no exentaría a ninguno, en educar al menos a uno. Sí, decimos de forma recurrente, salud, dinero y amor, las tres cosas importantes en la vida, ¿no? Y a nosotros nos toca dedicarnos a el dinero. Pero en la familia, en la pareja, lo que corresponde, pues ya lo explicaste muy bien, la parte de la salud va de la mano del amor, ¿no? Por eso cuando llegamos al altar, el padre dice, bueno, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Y en la familia, en la pareja sobre todo, Nacheli, en tu experiencia, con todo el recorrido que tú ya tienes, ¿qué, qué, qué porcentaje de éxito recae en la parte de gestión patrimonial, el manejo que da la pareja? Sea novio, sea con quien vives, estés casado, ¿cuál es la importancia de la gestión patrimonial en una relación? Híjole, a ver, a mí es un tema que te lo digo de verdad. Cuando me lo dijiste, normalmente siempre nos invitan a el Día de la Mujer. Cuando me dijeron hablar de pareja, se me hace un tema divino. Creo que la complementariedad es básica, es importantísima. Y cuando hablas de un complemento, o sea, eh, en todos los sentidos, eh, es sumamente importante. ¿Y a qué me refiero? Pues resulta, ¿no? Decidir con quién casarte también es importante. Vamos a hacer el disclaimer, ¿no? Porque siempre hay como excepciones. O sea, uno tiene la libertad, ¿no? Siempre te lo dicen, cuando te casas, se está casando según sus derechos individuales, por libertad y vino aquí porque usted quiso, pues sí. Si te fuiste a vivir con alguien, lo que sea, pues lo haces porque tú quieres, ¿no? Y escoges bien. Entonces yo creo que es de las decisiones más importantes también es con quién compartir la vida. Yo siempre digo, ¿quién te maneja tu dinero sí es importante? Con quién lo vas a compartir es muy importante. Y el compartirlo con alguien, como tú dices, puede ser o no, pero tu esposo, lo que sea. Hoy es, pero sobre todo el complemento. El complemento en el que, a ver, ¿no? En el caso de un matrimonio, es, oye, si hay hijos, tenemos que pagar colegiaturas, tenemos que pagar N cantidad de cosas, ¿cómo La lo vamos a hacer? hipoteca, tú ya La sabes a lo que hipoteca, te vas metiendo. el seguro, cómo le vamos a ir haciendo el seguro, porque además, insisto, no somos eternos, o sea, ojalá no nos, la teoría dice que yo no me debería de morir hasta que mis hijos a lo mejor estuvieran profesionalmente listos o no sé, yo esperaría, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos metiendo para su educación? Pero además hay momentos, porque pues las carreras de uno, pues van, a veces uno va más adelante, luego va el otro más adelante, ¿no? Y entonces yo me acuerdo perfecto, y te lo digo como experiencia, ¿no? O sea, en este viaje que he tenido de 17 años de casada, hubo un momento en que mi marido, por X o Y razón, sale del trabajo, por reestructura, no me acuerdo ni por qué, pero bueno, sale del trabajo. Estábamos de vacaciones cuando me dijo, oye, mañana nos vamos de vacaciones y ¿qué crees? Yo no sé si debo ir, pues porque ya no tengo trabajo. Y yo volteé y le dije, pero pues si ya están pagadas. Al contrario, van a ser las vacaciones más ricas de tu vida. Qué padre irte de vacaciones sin pensar en, porque uno se va de vacaciones siempre diciendo, ching, tengo este pendiente y este, ¿no? Tratas de no y lees
así como otra cosa, el hola, ¿no? Para tratar de no pensar, pero pues es difícil. Pero al final, él está muy nervioso, yo me acuerdo verlo, porque pues desde que tenemos uso de razón, pues el proveedor, ¿no? Este proveedor, pues no tiene trabajo. Y entonces yo volteo y le di, y le dije, tranquilo, vamos a acabar las vacaciones, vamos a disfrutarlo con los niños y luego lo pensamos. Al fin, la liquidación hay 3 meses, ¿no? De entrada. Entonces, pues por lo pronto tienes 3 meses como si te hubieran pagado. Y entonces ahí es cuando les cae mucho el 20 y dicen, sí, claro, ¿no? Yo digo, bueno, pues está perfecto. Y es en ese momento en el que, después de que regresamos de vacaciones, me dice, oye, no, tengo forzosamente que entrar a trabajar. O sea, no es opcional, lo tengo que hacer. Ya me voy a meter a trabajar a X empresa. Y yo volteo y le dije, ¿y por qué razón? Y me dice, no, pues porque tengo que, ¿no? Lo que sigue, la inscripción, no, la inscripción la pagas en febrero, la colegiatura, algo así. Y es cuando tú le dices, oye, a ver, yo en este momento de mi carrera puedo aportar eso. Yo sé cuál es tu sueño, yo sé qué es lo que quieres y yo sé cómo lo harías. Por favor, aprovéchalo, ¿no? O sea, en tu lugar yo no lo dudaría. Y en ese momento como que volteó y le dije, ¿vas a trabajar por dinero? Y él voltea con una cara así como entre angustia, entre estará mintiendo, son sus hormonas. Y él me dijo, ok, va, y empezó a hacer su negocio. Cuando tú haces lo que verdaderamente te gusta, y no me acuerdo el nombre de la película, me encantaría, pero es de Denzel Washington, que dice que hay 2 momentos muy importantes, cuando naces y cuando descubres para lo que naciste. Y esa frase me encantó y yo sabía para lo que él había nacido. Y entonces arrancó y construía 1, 2, 3, sustentable, le fascina. Y lo ves y entonces es ese complemento. Obviamente cuando me pasa el tiempo, double income, empezamos muy bien y todo, y en eso hablo con él y le digo, oye, a ver, creo que yo estoy en ese momento en el que a lo mejor quiero hacer otra cosa. Y él me dijo, Nash, adelante, ¿no? Ya llegó para ti eso. Y entonces, en ese patrimonio, en ese saberlo ahorrar, en ese decir un 30%, o sea, me cae un dinero, no podemos hacerlo todos y hay que hacerlo desde muy temprana edad porque pues, al principio pues, no pagas muchas cosas, pero en el ya tener un ahorro, en el tú ya irlo construyendo tu ahorro para ese futuro, yo decía, pues, ¿sabes qué? Sí creo que pueda salir, ¿no? Y puedo salir perfectamente bien. Y él me dijo, yo, no te preocupes, los niños, tenemos el seguro, pero tenemos el seguro de vida, pero entonces la parte de la escuela está puesta aquí y entonces la vamos a tener que ir metiendo. Te empiezas a hacer un presupuesto mental en complemento, porque lo que vamos a ver y lo que queremos, él y yo, es que los niños todo tengan perfecto, ¿no? Y luego que ellos hagan su propio patrimonio, ¿no? Ese tendrán que tener su asesor. Espero, a ver si me escogen, a lo mejor no. Pero al final creo que es bien importante el hablarse, el platicarse, el comunicarnos, el sí hacer un presupuesto anual, ¿no? La mayoría de los que nos casamos, Nacheli, pues prácticamente cuando llegamos al altar ya nos conocemos desde el cabello hasta la uña del pie a la pareja, ¿no? Es más, llegan las pláticas prematrimoniales y se habla de todo excepto de dinero. O sea, la Cuando, mayoría nos descubrimos ya sobre la marcha y entonces ahí vienen pues, las fricciones. a ver, Porque hay un uno porcentaje sabe, dicen con quién, uno sabe con quién se casa, pero la verdad es que al hombre se le descubre en la bonanza y a la mujer es al revés, a la mujer se le descubre cuando las cosas van mal. sí, Y esto claro. no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Esto es una curva formativa, así como en la escuela nos pasó, como en tu carrera te pasó, también en nuestro matrimonio nos pasó.
Tu matrimonio no lo estás viviendo hoy como lo empezaste hace años. Yo tengo 22 años de casado y mi matrimonio ha evolucionado y también mi situación económica y mi situación profesional. Pero me parece que esta parte de la complementariedad, que la explicaste muy bien, va muy de la mano a lo que cuando invertimos le llamamos objetivo de inversión. En este perfilamiento, este marco perfilatorio, que fíjate que a mí me pasó con una pareja, precisamente, eran esposos, entonces cada uno llenó su perfil porque cada uno iba a tener su contrato de inversión de forma diferente y el perfil de uno era completamente diferente al de ella. El de ella era sumamente conservador, ella no quería invertir en nada que no fueran bonos gubernamentales, y él era todo lo contrario. Entonces, a la hora de que yo me sentaba a platicar con ambos, yo me di cuenta de que no era lo correcto, de que yo tenía que abordar a cada uno de forma diferente y que cada uno debería de tener una asesoría muy diferente. Al final se complementaba, ¿no? Ella veía, por ejemplo, pensaba muy, lo que decís del mamífero, ¿no? Ella pensaba en el corto plazo porque decía, bueno, si algo le pasa a él, si algo me pasa a mí, debe de haber dinero ahí, ¿no? A veces ahí decimos, el colchón correcto son 3 meses de sueldo, lo que tiene que haber. Tiene que haber dinero de corto plazo porque si me pasa algo, un fondo de inversión de deuda gubernamental líquido, y él al revés. Él decía, bueno, yo lo que no quiero es llegar a mi etapa de jubilación y que mis hijos me estén manteniendo. Claro. Entonces, pero todo eso lo vas descubriendo a lo largo del tiempo, no lo aprendiste ni en las pláticas prematrimoniales, muy probablemente no lo abordaron como tema de discusión en el noviazgo, y después de las infidelidades, Nacheli, la siguiente causa de divorcio son los temas económicos. Esto Sin duda. nos dice mucho, ¿no? De si no hay educación financiera, y tampoco lo platicamos, pues es el caldo de cultivo perfecto para que nos arruinemos la vida y además nos arruinemos la vida de pareja, ¿no? A ver, y está escrito, o sea, sí, la parte de dinero, la parte económica es la principal causa de separación y además los que a veces sacrifican y los que más llevan de perder son los hijos, ¿no? Hemos visto historias importantes. Yo creo que, a ver, y hablar de dinero, ¿no? Decían hablar de política no, y hablar de religión. Yo no sé si vas a hablar de política y de religión, pero seguro de dinero. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad de los dos. Y porque pase lo que pase, porque pues tú y yo, no, o sea, podemos seguirnos queriendo o no, pero al final, el que formamos a Santiago y a Patricio y que van a hacerlo nuestra prioridad y que queremos que salgan adelante, ese objetivo de inversión no va a cambiar. Entonces, en una estrategia de inversión, se debe de llamar hijos. Otra estrategia de inversión es nuestra vejez. Y esa estrategia de inversión es diferente. Y a lo mejor también es, oye, fíjate que yo no me siento cómoda, ¿no? Haciendo estas locuras y entonces yo tengo esto aquí, pero tú haces esto. Sin duda hay que tener algo de liquidez, por lo menos lo que cuesta la prima del seguro, ¿no? Si nos pasa algo, porque pues hay una prima que cubrir, que tengamos el seguro, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene. No, tengo un seguro que me da la oficina. Híjole, el seguro de flotilla hay que revisarlo, ¿no? Hay que tener el seguro a veces del seguro, ¿no? Lo hemos visto a lo largo del tiempo. En este país en el tema de seguridad social, o sea, el IMSS es complejo, no todos lo tienen, ahora que hay tanto freelancers, pues no hay, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a hacer? No, ya después veamos si tenemos un seguro de vida o no. Luego, si no tenemos una mecánica de ahorro, porque a veces los dos tenemos la mecánica de ahorro, pues qué fácil. A veces uno no y otro sí, ¿no? Y hay momentos de la vida. Y la verdad también pasa, y hay familias que podían trabajar los dos, y hay veces que nada más trabaja uno, por las razones que quieras, ¿no? O sea, por decisión o, o porque no hay opción. O sea, eso también puede ser, pero el que se hable, el que se aborde cuando uno no está ni necesitado ni enojado, hace que las cosas sean mucho mejor. Yo siempre he dicho, vamos a hablar de dineros cuando no necesitemos el dinero, porque es una forma mucho más objetiva de hablar de él.
O cuando todavía no hay, ¿no? O sea, digo, sería lo mejor, pero pues sí, ni si no te lo enseñan en la escuela, imagínate en las pláticas prematrimoniales. Claro, no tenemos esta capacidad de prever. En términos generales, el ser humano tiene muy poco tiempo involucrado con esta anticipación del futuro lejano, porque hasta el siglo pasado, por ejemplo, en 1900, yo por pura estadística, ya debería de haber estado muerto. El tiempo de vida de un varón en México no sobrepasaba los 40 años. De hecho, por eso cuando en las bodas dicen, y estarás con ella hasta Hasta el que la final de muerte. los días, bla, 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 hacía mucho sentido porque la gente se moría muy joven. O sea, la gente se casaba a los 16, 17 años y a los 35, 40 ya estaban muertos. Hoy no, o sea, hoy la gente, además, ha cambiado nuestra dinámica social y esta dinámica social nos está orillando a que el hábito del ahorro sea una obligación. Y estamos descubriendo en esta generación eso porque también hasta 1997 no existía el sistema de ahorro para el retiro privado en México. Entonces, bueno, pues todos teníamos garantizados hasta el día en el que nos íbamos a morir, una pensión que el gobierno nos iba a dar, pero esto cambió drásticamente. Y este tipo de cosas no se platican, sí es un hecho, tú lo sabes, porque platicas con mucha gente en la parte comercial y la gente no hace conciencia de eso. O sea, los muy jóvenes, los que hoy se están integrando a esta masa productiva, todos los años llega gente egresada de la universidad que está muy padre porque quiere pagar su streaming y quiere ir al cine, irse de vacaciones, pero esta incapacidad de postergar el goce, ¿no? Pues los va a meter en un problema que es una caja de dinamita abajo de millones de personas que no van a tener con qué vivir cuando se jubilen. Y hay tres caminos. O sigues dependiendo de la familia, digo, aquí no somos nanas de nadie, cada quien si quiere vivir de sus hijos o como quiera vivir, pero yo creo que no está padre que tú llegado a cierta edad tengas que estar dependiendo de los hijos. O sigues trabajando en una edad en la que es bien complicado chambear, o sea, ya ni la fuerza física ni intelectual te da para eso. Y el tercer camino, que es el que la mayoría de mexicanos va a vivir, es que van a vivir muy mal. Entonces, esto debería de ser un punto trascendental a la hora de definir con quién vas a ser pareja de largo plazo. Y como tú lo decías, ¿no? Ya si te decidiste por tener a ella o a él de novio, de pareja, de esposo, de lo que quieras, tener el mismo objetivo. Eso te va a ahorrar que llegado el año 1, el año 20, ya con hijos, cada quien tiene una visión diferente y pues cada quien va a agarrar un camino, uno para un lado y el otro para otro lado, ¿no? No, y además, lo replanteando. Yo sí creo que hay que, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser enero, ¿no? Pero pues, pero ahora me encantó la idea, febrero, ¿no? Aprovechando la parte comercial del amor, en el mejor de los amores, yo creo que no hay mejor muestra de amor que decir, oye, ¿cómo le vamos a hacer para envejecer juntos? Creo que eso conlleva muchas cosas, Me encantó esa frase, me ¿no? mató. O sea, y para envejecer juntos se requiere, claro, el amor, pero sobre todo planeación, se requiere un esfuerzo, se requiere a lo mejor esfuerzos adicionales que no hemos visto y que los tendremos que hacer. El mundo está cambiando, el mundo es distinto. El mundo que tenemos nosotros hoy, como tú dices, yo ya no voy a tener el IMSS que me va a dar ni modalidad 40 llego, ¿eh? Es Entonces, que diste en el clavo, hay que desromantizar la vida de pareja. O sea, sí está muy bien y qué bonito, pero no comemos de amor, Nacheli. Nuestros hijos no tienen escuela de amor y si tú te enfermas, tampoco por decir, yo quiero mucho a mi marido, y tampoco te van a dar el medicamento. O sea, no. Está bien, qué bueno, que se quieran, que nos queramos, que tengamos una bonita familia, pero se necesita generar patrimonio, ¿no? O sea, necesita nuestra sociedad así lo exige. Quítate de los lujos. O sea, no, sin duda. vivir, claro, en este entorno de inflación,
eh, no da esta charla para platicar del tema, pero hemos vivido la inflación más grandota de las últimas 4 décadas, ¿no? Hay que platicar de dinero, es obligatorio, porque yo llego a la casa y mi esposa me dice, oye, pues sí te quiero mucho, pero pues el limón, la papa, los bistecs no cuestan lo mismo que hace 3 años. Y con que yo llegue y le diga al carnicero o al de la recaudería, mi marido me quiere un chorro, pues no me va a dejar eso al mismo precio. Entonces sí hay que hablar de esto. Es obligatorio para toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Exacto. Y de verdad, para todos, yo lo diría en la prueba más grande de amor, que digas, si ya escogiste con la persona que vas a hacer esto, es cómo le vamos a hacer para envejecer juntos. Y a veces también implica que en esta ecuación veamos, porque hay muchísimas familias que no solo somos nosotros 4 en este caso, ¿no? Muchas familias, a los papás, a los suegros, por razones que sean. No es, y aquí no venimos a juzgar. Resulta que a mí me toca ayudar a mis papás o a ti tenemos que ayudar a los tuyos o qué va a pasar. Y son parte de la economía familiar. Y también hay que hablarlo, porque luego no nos atrevemos a decir, híjole, es que mi mamá necesita. Y no es que tu mamá necesite, es que además de que necesita, no hay quien le dé y entonces a lo mejor ¿por qué provees? Y en esas pláticas y en el mejor momento, no es pelea. Luego es pelea y entonces es causal de muchas otras cosas. Sí, sí, había un técnico de fútbol en México, el profe Treyes, que decía, yo nunca regañaba a los jugadores cuando se había perdido un partido. Y a mí me quedó muy grabado eso porque decía, no hay que tomar decisiones sesgadas por los sentimientos, por las emociones, ¿no? O sea, ni cuando estés muy contento, ni cuando estés enojado, estés triste. Y el dinero tiene esa particularidad, ¿no? De mover las emociones. Entonces hay que tomar las decisiones con la cabeza muy fría. Nacheli, a lo largo de esta trayectoria extensa que has tenido gestionando patrimonios, gestionando la confianza de la gente, ¿cuál dirías tú que fue el reto que más te costó enfrentar? ¿Fue meramente profesional? ¿Influyó tu familia? ¿Te ayudó? ¿O fue al revés? Por ejemplo, ahorita mencionabas de tus gemelos. Eso tuvo que haber sido un cambio enorme en todo tu ecosistema, ¿no? Profesional, familiar, etcétera. ¿Cuál dirías que fue el reto más grande al que te has enfrentado? Mira, la verdad es que yo creo que hay retos que te llenan muchísimo y sí, sin duda en algún momento los gemelos, que yo decía que pesen 4 kilos, que pesen 4 kilos antes de que regrese a trabajar, por favor, que pesen 4 kilos, porque eran unas ratas, ¿no? Y sí, ahí lo dudé, te confieso que ese salto, ¿no? Yo creo que por ahí hasta de broma lo decían en Scotia, aquí había quinielas que apostaban que no regresabas. Y yo en ese instante, no te voy a negar, lo pensé muy fuerte que no iba a regresar, pero mi marido, quien estudió conmigo una parte de la carrera, yo estudiando termodinámica, que la aborrecí con todas mis fuerzas. Y ya que la pasé todo perfecto, le dije, recuérdame, el día que yo decida que quiero ser ama de casa, me recuerdas este día. No hay manera que después de haber pasado termodinámica yo diga que me voy a quedar de ama de casa, ¿no? O sea, no hubiera estudiado, ¿no? Era algo que se lo decía así como estábamos en la universidad, me acuerdo en las escaleras de la Ibero platicando que yo decía, Dios mío, ya gracias a Dios pasé esto, ¿no? Ese momento, mi marido, pues a mí se me olvidó, te juro que en el embarazo se me olvidan cosas, y me dijo, Nash, yo te conozco, y esa es la importancia, te digo el complemento. Te conozco aquí en la casa ahorita, así muy romántico, con 2 gemelos, pero dale 2 meses, y entonces te vas a volver loca. O sea, vete a la oficina, y de verdad, si no es algo que puedas con él, no pasa nada, lo platicamos, y plan B, pues vemos cómo le hacemos, ¿no? Si paras un rato o no, o lo que sea. Obviamente él me llevó la primera semana, yo ya estaba a todo lo que daba trabajando otra vez. Yo creo que lo traes mucho en la sangre. Sí es cierto que hay unas hormonas que te dicen,
no lo hagas o no haz esto. O sea, cierto, pero gracias a Dios y sí, y mi papá, por supuesto, mi papá, que fue un gran ser humano, me decía, hija, el trabajar en México es una opción, pero no lo veas como una opción para una mujer. Yo creo que es un deber, es un deber para con los demás. Tienes la obligación, si Dios te dio un talento, de compartirlo. No te lo puedes quedar. Entonces, compártelo, espárcelo lo más que puedas y pues desde entonces, pues yo sí, ese fue un parteaguas, sí, sin duda. Ese fue el primer gran parteaguas y de ahí, pues, muchos otros retos que ya tienes en el Inter, entre si te cambias o no te cambias, dejas la cartera, te vas a Toluca, regresas. Hay muchos, pero yo creo que un parteaguas muy importante, muy significativo, es ese momento que tienes a dos criaturas que no pesaban 4 kilos a sus 3 meses y medio, y que yo decía, ¿y qué voy a hacer con estos dos? Que yo soy el alimento, Entonces, pues bueno, y aparte me peleaba, Me peleaba con Noruega, con todos esos maternity leaves de años, ¿no? Ya sabes. Pero bueno, en México no, es lo que hay. Mi papá, yo le decía, papá, pero es que ¿cómo es posible? Yo me debería de tener un año como los canadienses. Y me decía, mi vida, es lo que hay. Y si Dios te puso aquí es porque puedes. Entonces, por favor, ¿sabes cuántas mujeres, no? Entonces, siempre hay mejor y siempre hay peor, ¿no? Yo siempre he dicho, sí, si me comparan, siempre hay alguien que tiene más, alguien que tiene menos, pero ¿qué es lo que quieres y qué es lo que dicta tu corazón? Y como tú dices, las ganas, la pasión es lo que hoy me tiene al frente y con unas ganas bárbaras de seguir ayudando a jóvenes, a señoras. Estamos ayudando a señoras grandes que el hijo le dice, ¿cómo es posible, mamá? Espérame, ahorita no puedo, luego te digo cómo, yo le pago después. Y le cuelga, ¿no? A la mamá. Y la mamá así con el celular, así como, es que si quieren yo lo hago, pero enséñenme, ¿no? Entonces, estoy enseñando a señoras de 75 en adelante a usar sus chequeras. Nunca es tarde para aprender. Eso es otra. Nunca es tarde para aprender. Sí, sí, tienes toda la razón. Y bueno, tú tienes esta dualidad, ¿no? Muy bien gestionada porque ahí estás, eres una mujer exitosa en lo que haces y también, bueno, pues has llevado una familia de forma correcta. Lo platicábamos hace ratito antes de aquí a la cámara, ¿no? La pandemia, lo que significó este reto de afrontar temas personales, familiares, profesionales. De momento eras la cabeza de tu firma de consultoría, pero también eras la mamá que seguramente estabas ayudando a hacer la tarea y también eras la esposa que estaba ahí al pendiente pues de lo que tu esposo necesitara. Es una formación que nos ha hecho muy resilientes. Creo que será el concepto de esta generación. Aprendimos a afrontar el reto económico, social, de salud más grande del que la humanidad tenga rastro. Y con todo este bagaje que tú tienes, Nacheli, una persona como tú, ¿en qué invierte? ¿En qué piensa a la hora de invertir? ¿Cuál es tu filosofía de inversión? ¿Te sientes una mujer como la que yo te platicaba, ¿no? Conservadora, que quiere tener todo de muy corto plazo para cubrir una eventualidad, o estás pensando en algún activo de inversión de largo plazo? ¿Te gustan los pesos en este momento al nivel que tenemos? ¿O ya eres más compradora de dólares? Platícanos un poquito ahí esta parte. Pues mira, la verdad es que, o sea, no soy tan conservadora como ella, pero lo que sí sé en la parte conservadora es, bien, número uno, lo que sí tengo muy clarito es seguro de gastos médicos, seguro de vida, eso seguro está ahí, ¿no? Eso, una vez que eso está listo, entonces ahora sí vamos al patrimonio, que es lo que nos queda, y pues veo mucho mejor, la verdad es que he sido, hoy estoy más enfocada en Norteamérica, yo creo que vemos crecimiento económico a pesar de todo. Veo acciones y me fijo mucho más en invertir en acciones
que tengan un sustento y un fundamento, desde el CEO lo ves, ¿no? No estas acciones que se pagan unos monstruosos bonos, el CEO, y dices, oye, ¿no has visto cómo está la economía? No se ha recuperado, la inflación como está en tu pueblo y tú pagándote esto. No, me gustan empresas muchísimo más, que sean CEOs mucho más claros, veo menos menos la pantalla, sino veo el ser humano, el fondo de recompra se me hace muy importante, ¿no? Cuando los directores, cuando los CEOs ves que están comprando su propia empresa, es que creen en su negocio. Entonces, si él cree en su negocio, pues qué mejor que lo crea yo también, ¿no? Entonces, sí, soy o sea, sí invierto en la parte de capitales, pero con una filosofía de largo plazo y con esta filosofía de buscar empresas fundamentales. Me gusta también, te he de confesar, la parte alternativa la probé en todas sus versiones, ¿no? Tanto el real estate, que lo tengo, que tuve que, por ejemplo, en una plática con mi marido dije, hold your horses, porque esta familia resulta que yo ya metiéndome en fondos ahí alternativos, y resulta que mi marido estaba construyendo, y decía, no, el patrimonio familiar no está diversificado aquí. Entonces, bueno, tuve que salir un poco, no porque no me guste, sino porque del otro lado de esta familia, pues obviamente tenemos algo bastante fuerte ahí metido. Me gusta muchísimo el dólar a este precio, pues, ¿para qué te digo? Lo veo como una compra muy interesante. Veo, pero sí, pero también, yo creo que también hay que tener pesos, porque gastamos en pesos. Y veo tasas muy interesantes. Creo que una adecuada diversificación, creo que la economía mundial en sus versiones, o sea, la parte de real estate, pero la parte, lo que hace la parte, o sea, bien diversificada, la parte de deuda, la parte de renta variable, pues está bien. Voy por largo plazo, me inclino mucho por el largo plazo, y cuando hablo de largo plazo, sí hablo de más de 5 años. Cuando hablas de renta variable en Estados Unidos, ¿a través de qué? ¿De un fondo de inversión, ETFs o stock picking? Mira, o sea, ¿Cómo lo creo que hago gestionas? una mezcla. Tengo, o sea, tanto UCITS, porque fiscalmente se vuelve interesante. La parte fiscal también es rendimiento, ¿eh? O sea, no solo lo que inviertes, o sea, tener un PPR que te deja, que tú deduces el 30% de eso o el 35%, pues es un 35% de rendimiento. Entonces, también eso es importante. Creo que la parte fiscal hay que cuidarla. Yo creo que UCITS sí tengo, para que te digo, sí veo la parte de UCITS, sí busco ETFs y también las acciones, ¿no? O sea, tenemos que tener sí tengo una diversificación muy importante, sí analizo muchísimo la parte sobre todo que fiscalmente sea eficiente mi cartera. Bueno, con la fortuna hoy de que con dineros no tan exorbitantes podemos tener dinero tanto en México como en Estados Unidos, pues bueno, los podemos mover y a través de México puedes comprar todo, ¿no? O sea, hoy en día la tecnología te permite todo. El fondo de inversión, te voy a decir algo, el fondo de inversión me gusta, fui directora de fondos de inversión, insisto, no estoy peleada con ellos, pero hoy en día la transportabilidad del dinero es bien importante y el fondo es lo que más te limita. Entonces, el stop, o sea, sí tener ETFs, UCITS o acciones en directo lo veo más sano. Hay fondos de inversión en Estados Unidos que están pagando muy interesante de deuda, como en México, ¿eh? En México la deuda Claro, al 10.50 está fantástico. Después del último dato de inflación, que fue terrible, muy probablemente lo que ya se evaluaba como un aumento de 25 puntos base, por parte de la Junta de Banco de México va a acabar siendo de 50, y tener una tasa de bonos de corto plazo al 11%, pues es algo que no veíamos desde antes de que Banco de México se independizara. Bueno, pues hay que aprovechar si es un momento en el que vamos bien diversificados, puedes tener un portafolio muy interesante. Mi querida Nacheli, ¿qué libros te han marcado, financieros o no financieros? ¿Qué lees cuando los gemelos te dan chance? no se me Cuando dan en la chance, oficina también, no sé, oye, te vas de vacaciones, te echas al camastro, ¿no? Ahí acostadita. ¿Qué, hay qué, qué momentos. A lees, ver, no? yo creo que hay muchos que he leído últimamente, ¿no? Desde novelas hasta todo, ¿no? O sea, pero hay uno que sí me encantó. Me encantó porque empiezas a entendernos.
y entendernos como sociedad, entendernos como cómo nos creamos. Y Sapiens es un gran libro. Yo creo que, espero que todos porque ya es viejo. Ya vamos en Homo Deus, ¿no? Pero al final Sapiens se me hizo un gran libro porque empiezas a entender el concepto de cómo nos fuimos creando y cómo fuimos o sea, por cómo nos fuimos haciendo monetarios y cómo nos fuimos construyendo y cómo fuimos regulando el dinero, ¿no? O sea, y entonces cuando hablas de criptos dices, vas a ver que un día, ¿no? O sea, yo creo que Sapiens es un poco volver a entender de dónde venimos y por qué venimos y entonces hacia dónde vamos. Me encantó. O sea, yo te lo puedo decir, te, o sea, entre muchos otros, pero ese fue uno de los grandes que Ah, me dejó. ¿hay alguno que haya marcado tu filosofía de inversión? Mira, como filosofía de inversión, no, te voy a decir, yo creo que siempre la he tenido muy clara, pero eso sí, o sea, no dejo de seguir, digo, a todos, ¿no? O sea, pero sí, no, últimamente que hay tantas series, o sea, la verdad es que eso es interesante, ¿no? O sea, ves la historia de Madoff, ves la historia, o sea, del no hacer, ¿no? Del cómo no. Sí creo que son de las que te entretienen y que dices, ¿de verdad pudiste creer esto, no? El otro día hablé a un banco que decía, le voy a robar en su dinero. Y entonces, ¿qué dice? Qué estupidez. Y la verdad es que si ves Madoff, pues parecía igual, ¿no? Y cayeron millones y gente con toda la, bueno, doctorados, PhDs, Harvard, todo estuvo ahí. Entonces, bueno, sí veo mucho, sí sigo mucho. Hoy hay muchos influencers y muchos reels y Bloomberg tiene muchísimo. Entonces, la verdad es que he tenido la fortuna, sobre todo, de tener gente y tener espacios de networking. Yo creo que así como vas a un gimnasio a ejercitarte, tienes que ir a espacios a hacer networking, a entender y a ejercitar este músculo y a oír historias. Y soy fanática de escuchar a todos estos nuevos fintechs, a todos y cada uno me encanta que me platiquen cómo le hacen. Y digo, wow, ¿no? Hoy veo a una gran amiga a cargo de Clara y entonces dices, a ver, Clara, explícame, y luego antes era Quesky y ahora va a ser qué. Me fascina escuchar esas historias de éxito y de grandes cambios. Eso hace que vea un futuro padrísimo y prometedor, y creo que vamos para adelante, y también creo en un México, yo te voy a decir algo, insisto, México es Norteamérica, lo creo fielmente, entonces no estoy yéndome a vivir a ningún otro lugar, ni sacando otra nacionalidad. Sí, sí, sí. Como buen libro de fondos de inversión, que yo me dedico a este medio en una gestora aquí en el país, en la gestora de fondos de inversión Cibanco. Hay un libro que abandoné un poco por la pandemia. Yo lo empecé a leer y luego me puse a leer otro tipo de cosas. Y es el de cómo invertir en fondos de inversión con sentido común, de John Bogle. Muy bueno, Muy claro. bueno. Y ahorita que tú hablabas de este tema de comisiones y fiscalidades, él decía, él hace partícipe de esto al lector, ¿no? Él dice, no nada más es que te manejen bien tu dinero. Esta persona creó Vanguard, que es la segunda gestora de fondos más grande del mundo, después de BlackRock, y decía, no nada más es el retorno, sino cuánto te quitan, porque cuando tú lo llevas, lo exponencias a través del interés compuesto a través de mucho tiempo, las comisiones y los impuestos pues te quitan muchísimo. Entonces ya este libro también me parece que es importantísimo que quienes quieren invertir lo tengan ahí de cabecera. Y bueno, pues se nos fue rapidísimo el tiempo, Nacheli, ¿no? Un abrir y cerrar de ojos. La plática estuvo muy interesante, pero antes de que nos despidamos de la gente que nos está viendo y nos está escuchando, me gustaría que tú nos compartieras algún consejo que haya marcado tu vida profesional, tu vida como inversora. Pues mira, la verdad es que yo sí te digo como cliente, ¿no? Y hablando del tema tan lindo, o sea, en serio, tan padre que escogiste, me encanta, felicidades, porque nunca en 20 años y en no sé cuántos llevo, en 9 que llevo, o sea, que llevo a cargo de mucho de mujeres, me habían invitado a hablar en pareja. Y lo vuelvo a insistir, no hay algo mejor que platiques
de cada momento, porque cada momento es distinto. No es lo mismo la Nash de los 20 años que de los 30, que de los 40, que de los 45. O sea, es cada vez es diferente y siempre revisa cómo estás y cómo te sientes, qué ves, hacia dónde vas, qué te angustia. Y en base a eso, empieza a analizar cómo está tu portafolio. No es que cambie tu perfil, pero sí tu momento. Entonces, no dejes de revisarlo. No, es cierto, las instituciones te mandan cada 2 años, creo, te mandan tu confirmación de perfil por ahí. Así es, sí, sí. Les No lo tenemos que hagas. hablar. Te voy a mandar un correo con tu perfil, me lo tienes que volver a responder. O sea, pero no, véanlo más allá de un trámite administrativo. Siéntate y di, es en este momento de mi vida que estoy pasando, estoy bien invertidamente. O sea, en mis finanzas, lo que tengo, lo que estoy, o sea, el menos 23 que me comí en el 22, en la parte de renta variable, porque bajó eso una parte. ¿Cómo me siento? ¿Qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Creo que vale muchísimo la pena hacer un análisis y eso es y para eso no lo tienes que hacer solo, porque en esos momentos es cuando somos los especialistas que te vamos a acompañar y ahí está comprobadísimo que el que tú sepas escoger al asesor o quien te acompañe en tus decisiones de inversión hace la diferencia en lo que vas a ganar hasta en 3%. ¿Por qué? Porque te vamos a detener en tus momentos de crisis, ya sea eufóricos o de depresión. Entonces, acompáñate a un experto. La terapia, que hoy es súper común, ¿no? El coaching. Vamos a decir que hoy somos coaches financieros. El financial coach, hay health coach, hay de dormir, hay de no sé cuántas cosas, hay coaches. Hoy busca a ese ser humano que te va a acompañar en tus momentos más importantes y más críticos en tus inversiones. Sí, me encantó. Me encantó cómo lo definiste. Yo creo que uno de los ejercicios de introspección más importantes que se tiene que hacer en lo individual o en la familia es la gestión patrimonial, ¿no? Es una obligatoriedad de todos nosotros. Nacheli, Rankia, ha sido y siempre va a ser tu casa. Te agradezco mucho el que hayas participado en este episodio de Invirtiendo y Entendiendo, en donde pues sí, nos pusimos a platicar de inversiones y de finanzas en pareja. Te mando un abrazo. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, ha sido todo. Si te ha gustado este video, este podcast, te pido que lo compartas con gente que tenga intereses similares. Soy Edgar Arenas de Rankia, México. Hasta pronto.